es María Alejandra Giraldo, psicóloga de apoyo de la Institución Educativa Santa Teresa. En el día de hoy me gustaría contarles acerca de la sobreinformación, ya que la manera de informarnos ha cambiado radicalmente gracias a la Internet. Las redes sociales adquieren mayor peso en la actualidad, ya que se filtra información por cadenas de WhatsApp, notas de voz, publicaciones de Facebook e Instagram, y algunos medios de comunicación que pueden ser amarillistas, por lo cual tenemos la posibilidad de recibir información de manera instantánea a cualquier hora del día. La sobreinformación es recibir información de manera saturada sobre alguna situación, la cual puede producir un efecto similar a no informar la verdad. En este caso, se recibe constantemente información excesiva del COVID-19, la que en algunos casos puede ser errónea. Esto es un factor grave e importante actualmente, ya que nos puede generar malestares en el cuerpo, como el estrés, extrema preocupación, ansiedad, depresión, cambios de ánimo, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento e igualmente se puede ver afectado la convivencia en los hogares. Es por eso que debemos cuidarnos de la sobreinformación, estando al tanto de lo que pasa en nuestro país, una vez al día en páginas que sean verificadas. Muchas gracias, espero que la información sea de utilidad para que la cuarentena en casa sea más amena. Hola a todos, mi nombre es Evelyn Alvin, soy psicóloga de apoyo en la Institución Educativa Santa Teresa. El día de hoy les quiero compartir algunas de las páginas para estar más informados sobre lo que está sucediendo actualmente en el país y en todo el mundo, lo cual es la pandemia del COVID-19. Una de las páginas que podemos utilizar para estar informados es la del Ministerio de Salud de Colombia. Esta página ofrece un especial que corresponde a las preguntas más frecuentes hechas por los usuarios sobre el COVID-19. Además, comparte los números de las líneas de atención y está actualizada sobre los casos confirmados en Colombia y en todo el mundo. También sobre las noticias, y el usuario puede encontrar una variedad de guías y protocolos que les pueden ser de ayuda durante todo este proceso que estamos viviendo. También encontramos que la Alcaldía de Medellín en su página oficial nos mantiene al tanto de todo lo que está sucediendo con las noticias más actualizadas. En esta página de la Alcaldía de Medellín también podemos encontrar que se ha designado gerentes para cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. Al final de este video podrás encontrar los datos de esas personas que fueron designadas para cada una de las comunas, más las funciones que ellos tienen. Además, otro de los medios de comunicación que podemos utilizar son los periódicos. Entre ellos tenemos tres. El primero es El Tiempo, el segundo es El Colombiano y por último tenemos El Mundo de Medellín. Son uno de los periódicos que podemos utilizar para estar informados tanto de lo que pasa en el país como lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Saludo a toda la comunidad de la Institución Educativa Santa Teresa en la ciudad de Medellín. Soy Diana Quiroz, estudiante de Psicología del séptimo semestre y practicante de la institución. El día de hoy vengo con un tema de mucha importancia y de mucha relevancia y sobre todo en la actualidad, y es el tema de la salud mental. Vamos a explicar qué es la salud mental y vamos a hablar sobre todo de la importancia que esta tiene no solo en la actualidad sino en la vida de cualquier ser humano, como una buena salud mental ayuda en gran manera a la vida de cualquier persona que la posea. Según la APA, es decir, la Asociación Americana de Psicología, se concibe la salud mental como la forma en la que nuestros pensamientos, nuestras acciones o conductas influyen en nuestra vida diaria. También para la OMS, es decir, para la Organización Mundial de la Salud, la persona o digamos la salud mental se define como un estado de bienestar. Un estado de bienestar en el que la persona es capaz de afrontar o asumir los diferentes retos que la vida traiga. A pesar de que hay situaciones que no son tan llevaderas, pero esta persona, pues a pesar de que son dificultades, se sobrepone a esas dificultades y puede salir adelante de una manera positiva. También aquí empezamos a hablar de la importancia de la salud mental
la persona que la posee tiene una imagen positiva de sí mismo y a la misma vez va a ser capaz de fomentar de manera satisfactoria las relaciones interpersonales. Entonces estaríamos hablando de dos beneficios. Primero, una autoimagen positiva, un concepto propio positivo, una relación positiva y sana conmigo mismo. Y a la misma vez una relación sana con los demás. A pesar de que sabemos que hay situaciones en las que no voy a opinar igual que el otro, no vamos a tener la misma opinión sobre X o Y tema, pero a la misma vez voy a hacer de esos, digamos, puntos en los que no compagino con la otra persona, puntos de encuentro, para poder tener una buena relación, una relación sana con los demás, que es muy importante. La salud física y la salud mental son igualmente de importantes, o sea, una no es más que otra en el rango de importancia, sino que ambas son importantes. ¿Cómo cuidamos nuestra salud física? Por ejemplo, en estos momentos estamos todos en casa intentando cuidarnos para no ser contagiados con esto del COVID-19. Asimismo, es importante la salud mental. Lo que pensamos influye de manera directa en nuestra conducta. Entonces, si tenemos pensamientos negativos, vamos a tener conductas negativas que no van a traer cosas positivas para mi vida ni para los demás. Somos seres emocionales y es algo normal sentir emociones, pero sobre esas emociones hay que tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la que nos ayuda a precisamente saber canalizar de manera positiva las emociones. Entonces, una persona que sufre, digamos, o tiene depresión, es una persona que constantemente experimenta la emoción de tristeza, ¿cierto? Normalmente esa es la característica de una depresión, pero entonces esa persona sigue con su pensamiento de tristeza y no canaliza esa emoción, no tiene inteligencia emocional, sino que pues ya esa emoción toma parte de su vida, toma como posesión de su conducta y ya vemos como una persona con depresión puede ser afectada y no solamente ella, afectar a los demás. Entonces, la manera en la que pensamos influye de manera negativa o positiva nuestra conducta. De ahí la importancia de tener una buena inteligencia emocional para poder brindar o tener hábitos de vida saludable emocionalmente, así como cuidamos nuestra vida física. Entonces, este era mi aporte que quería hacer. Tenemos que revisar diariamente nuestras emociones, cómo estoy canalizando esa emoción, cómo hago para de pronto darle a saber a la otra persona que no me gusta lo que está diciendo, si soy una persona que reacciona de manera impulsiva o soy una persona que tiene control sobre mis emociones y sobre mis pensamientos. Es algo muy importante y sobre todo ahorita con lo del COVID-19, hay emociones, tristeza, angustia, muchas cosas, pero tenemos que ser inteligentes a la hora de poder experimentar estas emociones, sino simplemente tener pensamientos positivos y como decía al principio, la persona que tiene una buena salud mental es capaz de sobreponerse a esas situaciones o a esos retos que la vida le traiga. Era en este caso mi aporte que quería hacer a toda la comunidad. Ya saben entonces que hay psicólogos que pues estamos dispuestos a atenderlos si tienen alguna inquietud y bueno, que tengan un buen día y hasta luego. Hola a todos y todas, les mando un gran saludo y un gran abrazo donde estén. Mi nombre es Alex Jaramillo, yo soy psicólogo de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector y estoy como profesional de apoyo de la institución educativa Santa Teresa. Hoy vengo a traerles o a compartir con ustedes junto al equipo de psicólogas en formación de la institución una serie de temas muy importantes para trabajar en casa y para que sepan que en este tiempo de cuarentena no están solos y que nosotros como profesionales y la institución educativa está para ustedes y para servirles y acompañarlos. Hoy con el tema que me corresponde y es cómo informar a los niños y cómo conversar con los niños frente a las dudas y temores que tengan durante estos días de cuarentena y específicamente con la contingencia sanitaria. Así que no se desconecte. Seguimos.
Bueno, durante estos días que he estado acompañando a diferentes familias, me he encontrado con que la principal duda que tienen los padres es cómo informarle o cómo comunicarle lo que está pasando a los niños y niñas y jóvenes, cómo poderles transmitir información y cómo poderlos tranquilizar y hacer que entiendan pues esto que estamos viviendo, una situación de la cual ninguno está preparado. Entonces vamos a aprender cómo informar en tan solo 3 pasos, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso y el más importante? El primer paso es acudir a fuentes confiables. Como padres nos tenemos que informar y buscar principalmente en fuentes que sean oficiales. Como lo decía en los videos anteriores mis compañeras, tratar de buscar en esas bases de datos o cuentas que son de la Secretaría de Salud o de instituciones universitarias para poder buscar fuentes de información que sean confiables, claras y que sean con datos reales, ¿sí? No quedarnos con el video que nos mandan por WhatsApp, el mensaje que nos mandan por WhatsApp o la publicación que vemos en Facebook, pues siempre en esas publicaciones todos van a decir que son expertos, pero por ello es importante solo ir a las fuentes oficiales de la Secretaría o de las universidades. Ese es el primer paso. El segundo paso, cuando estemos hablando con nuestros niños, es importante primero preguntarles ellos qué conocen, qué saben, qué han escuchado, ¿sí? ¿Qué piensan sobre esto que está pasando? Es decir, empezar a preguntarles sobre sus saberes previos, para poder, a partir de esas ideas que ellos tienen, empezar al tercer paso, que es aclarar esas dudas. Cuando empezamos a ver que ellos empiezan a relatar la información que conocen y nos damos cuenta que algunas de esas información es errónea o algunos de esos datos que dan son basados en fantasías, pues ahí es donde tenemos que intervenir como adultos basados en las fuentes de información ya revisadas y poderles aclarar esas dudas de forma sencilla, tranquila, pero también muy directa. Bueno, luego de tener claro esos 3 pasos para informar, es importante tener algunas ideas de cómo o de qué explicar. Lo primero hay que tener en cuenta es que no podemos esperar a que ellos sean quienes nos aborden, que sean ellos quienes nos pregunten, que sean ellos quienes nos busquen para informarse, sino que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Porque si nosotros no entramos a informar, a preguntar, a indagar sobre esos conocimientos, sobre esas dudas o esos temores, ellos van a tratar de resolver sus preguntas con otras fuentes de información que quizás sean menos confiables o incluso llenar esos vacíos de información con fantasías, ideas erróneas, ideas irracionales que nosotros con el acompañamiento les podemos ayudar a entender mucho mejor, ¿sí? Si nosotros tomamos la iniciativa, vamos a tener la oportunidad de corregir esa información errónea, de poderles transmitir esa tranquilidad, de poderles disminuir esa ansiedad. Y para eso, pues es muy importante poder hablar con ellos de manera sincera, tranquila, sin que este tema se vuelva un tabú y que se pueda hablar, sí, pero teniendo en cuenta que en esa conversación se tiene que dar seguridad, se tiene que dar confianza. Incluso es importante que también les podamos informar sobre los síntomas, ¿sí?, que se generan con el tema de esta enfermedad, pero también explicarles los datos que se tienen, y es que la mayoría de personas o de casos que se contagian, una gran mayoría, es un poco más del 80%, se recuperan satisfactoriamente, y que la población quizás más vulnerable es la población adulta. Y por eso pues es importante el autocuidado y el cuidado de los demás, pues al cuidarnos nosotros estamos cuidando a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a nuestra familia y a nuestras personas más queridas y allegadas. Bueno, vamos a recapitular y ampliar un poco más este tema de cómo explicarle a los niños y niñas todo ese tema actual de contingencia. Entonces, empecemos. No ignorar sus dudas, ni ignorar tampoco sus miedos, ni su ansiedad, ¿cierto? Entenderlos,
aceptarlos y conversar con ellos sobre esos temas, abordarlo. También utilizar, como les decía ahorita, un lenguaje sencillo, tranquilo. Si nosotros no les explicamos, y eso lo hago con mucho énfasis, ellos van a recurrir a otras formas, a otras personas, a otras fuentes de información para poder responder a sus dudas. Y esas preguntas muchas veces que las responden personas fuera de la casa o a través de quizás redes falsas o quizás de su imaginación, termina generándoles mucha más ansiedad. Por eso es importante poder hablar sobre ese tema en casa. Hablar con franqueza, sin sobresaturar de información a los niños. También hay que manejar esa sobreinformación con ellos, incluso con nosotros también como adultos, como papás, como docentes, como cuidadores, como primos, como familiares. Cuidarnos de la sobreinformación. El exceso de información, como lo mencionaban nuestras compañeras de psicología, genera efectos en nuestra salud y efectos en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. Entonces, procurar evitar la sobreinformación y igual con ellos, hablarles de forma tranquila, que ellos sepan que no es un tema tabú, pero que también pues no es necesario sobresaturar. Para poder que se hable de estos temas es importante pues, abrir obviamente espacios de diálogo, espacios de encuentro, espacios donde se dé seguridad y confianza para hablar, incluso para aprovechar ese espacio para hablar situaciones relacionadas a la convivencia de la casa, a las relaciones, a las situaciones, a los conflictos que se presentan en el día a día, pero también para hablar sobre este tema, los miedos y angustias. También evitar al máximo hacer referencia de personas que están muy enfermas o personas que han fallecido, que de hablar esos temas con los niños y generar temor o angustia innecesaria. Evitar al máximo eso. Se puede informar de forma sincera y honesta sin necesidad de generar temor, sin necesidad de generar miedo. Si nosotros logramos establecer una relación de confianza con nuestros niños y que ellos entiendan realmente lo que lo que estamos viviendo, seguramente no vamos a tener que recurrir ni al miedo ni al castigo físico para que ellos sigan las recomendaciones que hay que seguir o para que se comprometan con la situación. Ellos son niños y niñas que son capaces de entender lo que está pasando si se lo sabemos explicar de acuerdo a su edad. También evitar hacer explicaciones extensas, largas, innecesarias. Ellos entienden si somos capaces de transmitirle el mensaje de manera clara, corta, concisa. Miren que yo ahorita les he hablado de puntos muy concretos, muy sencillos, para que ustedes lo puedan entender, y con los niños y niñas también es muy importante hacerlo de forma muy sencilla. Incluso para eso pues hay algunos recursos, están los dibujos, están también algunos cuentos que son, por ejemplo, el cuento del escudo protector o el cuento de el escudo protector contra el rey virus o el día en que todo se detuvo. Son dos cuentos que igual les vamos a compartir aquí en la página del colegio, en algunos links donde van a poder acceder a esos cuentos y los pueden compartir con sus niños y niñas para que a través del juego, de la historia, de esa narración, ellos puedan entender qué es lo que está pasando y sea también de forma muy entretenida y acorde a su edad. Recuerden, muy importante, que somos un entorno protector y que debemos proteger y cuidar a nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Y para eso, lo principal es que les demos a ellos herramientas de autocuidado. ¿Y cuál es esa herramienta? Les podemos dar el superpoder para protegerse. ¿Y cuál es ese superpoder? El principal superpoder es empezar a transmitirles todos los hábitos de higiene y todas esas recomendaciones que nos hacen desde el Ministerio de Salud y las entidades de salubridad. ¿Cuáles son? Primero, el lavado de manos. Podemos con los más pequeños o con los niños incluso invitarlos a lavarse las manos, y a la vez que lo hacemos podemos ir
construyendo una canción o ir cantando una canción que sea relacionada con lavarse las manos. Por ejemplo, otra acción que puede ser al toser, ¿cierto? O al estornudar, recordarles que lo deben hacer sobre, ¿cierto? El codo sobre el brazo o sobre un pañuelo que luego pues deben tirar a la basura. Y se puede hacer a manera de juego, y es que se va a hacer el juego de que cada vez que sientan un estornudo van a hacer un movimiento como de karateca y se van a cubrir, y que entre más rápido lo hagan pues mejores karatecas son. O también que cada vez que lo hagan de manera correcta pues van a ganar algún punto o una recompensa por hacerlo también. Otro aspecto también que les podemos comunicar es que hay que evitar el contacto físico con otros niños y con otras personas, pero, y esto es muy importante, evitando la discriminación o mostrar rechazo a otras personas, porque a veces también se hace ese aislamiento social con los demás de forma despectiva, ¿no? No sé, le podemos explicar que estamos teniendo un aislamiento y que no tenemos contacto por cuestiones de cuidado de nosotros mismos y también por cuidar a los demás, sin desmeritar o expresarse de forma despectiva de los vecinos o de las personas o de los otros niños. Recuerden, y esto es mucho más importante que todo lo que hemos dicho, ellos nos observan y somos un ejemplo para ellos. O sea que si nosotros seguimos las recomendaciones y hacemos las acciones como deben ser y mostramos que estamos comprometidos con la cuarentena, si nosotros manejamos nuestras emociones y manejamos nuestra ansiedad, si nosotros no nos sobresaturamos, si nosotros logramos entender muy bien lo que está pasando, muy posiblemente lo vamos a poder transmitir y lo vamos a poder mostrar con nuestros actos y nuestros comportamientos. Entonces recuerda, somos el ejemplo de nuestros niños, demos ejemplo. Y por último, para ir cerrando esta parte de información y de formación a ustedes papás, les quiero dar también como otras recomendaciones y decirles que estamos dispuestos a escucharlos, a acompañarlos, que nos pueden escribir, pueden comentar aquí en este Facebook o en YouTube. Nos pueden escribir a los correos institucionales o a los correos que hemos dispuesto desde el programa Escuela Entorno Protector y todo lo que tiene que ver con el área psicosocial o profesional de psicología que tiene la institución. También la profesional de la UAI está ahí dispuesta a escucharlos, a acompañarlos y a apoyarlos en estos días de cuarentena y en estos días que inician labores también académicas y formativas. Todos hacemos parte de esta red de protección y todos tenemos que comprometernos con este proceso de cuidarnos y cuidar a los demás y de construir una red de apoyo entre todos, así sea desde la virtualidad, para que nos cuidemos y nos protejamos y también podamos cuidar a nuestros niños y niñas de posibles vulneraciones o situaciones que afecten sus derechos. Para eso, bueno, también les quiero dar las recomendaciones generales que se han dado todos estos días y es, recuerden, en casa, mantener un horario y rutinas familiares habituales que las pueden construir en familia. Incluir en ese horario hábitos y responsabilidades para los niños en el hogar, de acuerdo, pues obviamente a su edad y a sus capacidades. También incluir actividades que los estimule intelectualmente, como leer, dibujar, hacer sus tareas, algunos juegos que impliquen desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Y recuerden, este espacio de cuarentena, de estar en casa, requiere de mucha organización, pero también es un espacio para aprovechar este tiempo, para pasar con nuestros niños y niñas y por supuesto jugar, que es lo que más les gusta, y les vamos a estar compartiendo retos y juegos para que los realicen en familia y los disfruten. Un abrazo y que tengan un feliz día
Chao.